Así, en caso de que alguien después quiera revisar algún pedazo de la clase o quiera, quizás no alcanzó a tomar apunte o notas de algo, puede retroceder después en el video y revisarlo. Acuérdense que los videos se los publico en el Classroom, pueden acceder a ellos. Y si alguien tiene problemas para ingresar, que se contacte conmigo por WhatsApp. Y yo ahí le ayudo a ingresar al Classroom de Historia. O si no puede ingresar, que me contacte y le puedo enviar el link del video por WhatsApp también para que pueda acceder. Así que ahí queda a disposición de ustedes cuál es el medio que quieran utilizar, pero siempre va a estar a disposición de ustedes la clase grabada, ¿ya? Así que en caso que necesiten recapitular algo, quizás no alcanzaron a tomar nota, o no les quedó clara alguna idea, pueden revisar ahí. Y si la duda persiste, me contactan y yo ahí les ayudo a clarificar cuál sea el asunto que les quedó dando vueltas, ¿ya? Así que vamos a comenzar. La semana que nos corresponde hoy día es principalmente la retroalimentación de lo que ustedes trabajaron en la guía, que va del 17 al 21 de agosto, la guía número 6. Y les aconsejo que la tengan a mano para que la vayan corrigiendo. Y si no la han hecho todavía, vayan tomando nota, porque estas son las ideas que deberían estar presentes en ella, ¿ya? En primer lugar, vamos a ver, la primera pregunta nos cuestiona cuáles son los dos antecedentes que tiene la guerra del Pacífico. Es decir, qué es lo que nosotros tenemos que considerar antes de que el conflicto empiece. ¿Cuáles eran las circunstancias iniciales? Acá se piden dos antecedentes, yo como ejemplo le estoy presentando tres, ¿ya? Si ustedes eligieron otro que no esté acá en el listado, siempre y cuando esté relacionado con la guerra, también va a ser válido. Y los que yo les presento acá como ejemplo, tenemos en primer lugar que gran parte de las empresas que exportaban salitre y que exportaban guano en la zona que correspondía a territorio boliviano y territorio peruano a comienzos del siglo XIX, gran parte de esas empresas eran chilenas, ¿ya? Los antecedentes son elementos que nosotros tenemos que considerar, que nos van a permitir explicar por qué se inicia el conflicto, o por qué el Estado de Chile tenía, podríamos decir, una preocupación por lo que pasaba en esa zona, o preocupación por lo que pasaba con esas empresas. En primer lugar, eran en gran medida empresas chilenas. Por lo tanto, gran parte de las ganancias que esas empresas producían, posteriormente llegaban de vuelta a nuestro país, lo que contribuía al crecimiento económico de Chile. En segundo lugar, la frontera entre los paralelos 23 y 25, que es la zona específicamente a los alrededores de Antofagasta, era una zona que era reclamada tanto por Bolivia como Chile como territorio de ellos. Es decir, nuestro país decía que Chile llegaba hasta el paralelo 23, es decir, que llegaba más hacia el norte. En el caso de Bolivia, ellos estimaban que el territorio boliviano llegaba hasta el paralelo 25, es decir, que su territorio avanzaba más hacia el sur de lo que estaba establecido. Y esa disputa va a estar ahí latente y va a estar ahí siempre como un antecedente de que ese era un territorio que estaba siendo peleado en el fondo por Chile y por Bolivia. Ambos países reclamaban que era suyo. En tercer lugar, para tratar de solucionar un poco ese problema de la falta de claridad de a quién le pertenecía realmente ese terreno, porque piensen ustedes que estamos hablando de territorios que están en el desierto. Por lo tanto, es muy difícil que yo de forma natural pueda tener algo que me permita diferenciar dónde empieza, dónde termina el territorio en esa zona. No es como la frontera con Argentina, que por lo menos yo tengo claro que si cruzo la cordillera hacia el otro lado, en algún momento voy a llegar a territorio argentino. En cambio, en el desierto es muy difícil diferenciar si estoy en un lugar o en otro. Porque si han tenido la oportunidad de viajar al norte, se van a poder dar cuenta que hay extensiones de desierto que son de cientos de kilómetros, las cuales es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia. Y con la tecnología de la época también era un poco difícil lograr ubicar en qué lugar estábamos. Así que existía ahí un poco de, podríamos decir, existían problemas para clarificar exactamente dónde empezaba y dónde terminaba un país y dónde comenzaba el otro. Y para tratar de suplir un poco esas diferencias, es que se va a crear esta idea de una zona económica compartida. Es decir, las empresas que van a estar ahí, en el Tratado de 1866, las empresas chilenas que estaban ubicadas en territorio boliviano,
se va a establecer que las ganancias de esas empresas se dividían mitad para cada país. 50% para Bolivia, 50% para Chile. Esos son tres de los antecedentes que tenemos que tener en consideración al momento de hablar de qué es lo que sucede con la Guerra del Pacífico. En segundo lugar, en la segunda pregunta, vamos al hecho específico, es decir, qué es lo que gatilla el inicio de la guerra. ¿Cuál es el fuego que enciende la mecha de esta guerra, de este conflicto? Y el hecho en específico está relacionado, acuérdense, con lo que nosotros estuvimos viendo en la semana pasada, que tiene relación con el aumento en los impuestos. Para Profe, entender esto, ¿sí? ¿puede volver atrás un poquitito? Por favor. Ya. ¿Queda alguna duda acá? No, era para ver lo que decía en el título. Ya. Esa es la Para... primera pregunta que está en su guía. Estaba tomando apunte. Tú me dices cuando esté listo. Ya cambio nomás. Vale. Ahora pasando Gracias. al hecho en específico que inicia la guerra, en el año 1874, Chile con Bolivia llegan a un acuerdo, en el cual ya se va a acabar esto de compartir las ganancias de las empresas y se va a establecer que todas las empresas chilenas que estaban ahí en ese territorio, que pertenecía a Bolivia, iban a tener que pagar un impuesto. Pero ese impuesto, un impuesto que iba a ir hacia la arca boliviana, que iba a ir hacia el Estado boliviano, pero se llega al acuerdo que ese impuesto no se iba a modificar durante 25 años. ¿Ya? En 1874 se acuerda eso, pero 5 años después, el gobierno de Bolivia, que está atravesando, acuérdense, una crisis económica severa, el Estado no tenía cómo financiar su funcionamiento, estaba con problemas económicos graves, no va a encontrar mejor solución que subir los impuestos a las empresas chilenas, pese a que hace 5 años atrás había acordado con nuestro país mantenerlos igual. 5 años después, Bolivia toma la determinación de aumentar esos impuestos. Y eso claramente va a generar el malestar tanto del Estado de Chile, que se va a dar cuenta que en realidad no puede confiar en Bolivia, porque firman un acuerdo por 25 años, y apenas pasaron 5 años, Bolivia ya está cambiando las reglas del juego sin preguntarle a nadie. En segundo lugar, genera un malestar en los empresarios chilenos, que se van a ver afectados porque claramente sus utilidades van a disminuir, el dinero que ellos ganan va a disminuir, porque van a tener que pagar un impuesto cada vez mayor a Bolivia. Y ante eso, es que nuestro país va a tomar la determinación, protegiendo los intereses económicos de Chile y de los empresarios chilenos, nuestro gobierno va a tomar la determinación de invadir Bolivia, con la finalidad de evitar que las empresas chilenas se remataran. ¿Por qué se iban a rematar? Cuando uno debe dinero al Estado, por ejemplo el día de hoy, si yo no pagara las contribuciones de mi casa, el Servicio de Impuestos Internos podría terminar rematando mi casa y en base al dinero que obtengan de ese remate, pagan la deuda de impuestos que yo tengo con ellos. En el año 1879, el Estado boliviano operaba con la misma lógica. Las empresas chilenas no querían pagar este impuesto nuevo y el Estado boliviano dijo, perfecto, ustedes no pagan el impuesto, nosotros les vamos a rematar sus empresas. Y en un remate se colocan en venta y el mejor postor, quien ofrezca más dinero, se queda con ellas y con el dinero de esa venta se paga la deuda que tenían los empresarios con el Estado boliviano, la deuda por estos impuestos nuevos. Y frente a eso es que el Estado de Chile va a tomar la decisión de invadir Antofagasta para evitar que se remataran las empresas chilenas. De hecho, el día que llega el ejército de Chile, el 14 de febrero de 1879, cuando desembarcan las tropas chilenas en Antofagasta, ese día se remataban las empresas chilenas. Por lo tanto, la acción que tiene el ejército es la de llegar e impedir ese remate. ¿Y por qué lo tienen que hacer ese día o antes? ¿Qué pasa si se hace el remate de la empresa y la compra, por ejemplo, un inglés o la compra un estadounidense? Esa venta iba a ser legal y después el Estado chileno iba a tener el problema que se iba a meter en un conflicto con Estados Unidos o con Inglaterra, porque iba a empezar a vulnerar el derecho a propiedad de ese ciudadano inglés. Y ese ciudadano inglés lo iba a proteger el gobierno de Reino Unido.
el gobierno de Inglaterra, por lo tanto iban a tener problemas con otras potencias. Así que había que tratar de actuar rápido y evitar que se produjera ese remate. La tercera pregunta, ¿por qué la decisión de Bolivia de subir impuestos al salitre exportado molestó a Chile? Está relacionado con lo que les estaba explicando antes. Se había acordado que durante 25 años no iban a haber cambios en los impuestos. Por lo tanto, esa determinación que toma el Estado boliviano claramente va en contra de lo que se había acordado. ¿Y qué pasa si alguien, imagínense en una situación que tengan ustedes con sus amigos, imagínense que acuerdan hacer un trabajo en grupo entre 4, cada uno va a responder, no sé, imagínense que son 8 preguntas, se las dividen entre los 4, por lo tanto cada uno de ustedes responde 2 y después juntan el trabajo, que es lo que uno normalmente hace cuando trabaja en grupo. Pero hay uno de sus amigos que no les manda las respuestas y al final tienen que enviar el trabajo inconcluso. Se ven todos afectados por la nota. Eso pasó una vez. Después, la segunda vez que tengan que trabajar en grupo, ¿van a confiar en que su amigo va a hacer el trabajo, en que su compañero va a responder las preguntas? Claramente no. Uno va a ir perdiendo confianza, va a perder un poco de validez, la promesa que él haga. Y con el tema de los países pasa lo mismo. Gran parte de las relaciones internacionales entre Chile, Argentina, Bolivia, Corea del Sur, se basan en la confianza. Es decir, es que yo sepa con quién estoy haciendo negocio o con quién estoy haciendo un trato, que yo tenga la certeza de que el día de mañana no me va a dar la espalda o que se le va a ocurrir incumplirlo. Y eso va a pasar entre Chile y Bolivia. Nuestro país va a empezar a perder confianza en la palabra del Estado boliviano. Y como ya la palabra no valía nada, no le va a quedar otra alternativa a Chile que tomar la determinación de la invasión para evitar el remate. Podrían haber llegado a un acuerdo quizá, pero ¿qué confianza le daba a Chile que se iban a respetar un acuerdo pacífico? Y esto se lo explico porque tienen que pensar que para un país es la última instancia entrar en un conflicto bélico. Es algo que se busca evitar siempre a toda costa. Una guerra va a significar padres que van a fallecer, hijos que van a morir, hermanas, madres. Una guerra siempre va a tener un alto costo en vidas. Y no hay, y acuérdense que un costo en vidas es algo que es irrecuperable. En cambio, si hay un costo económico, con el tiempo se puede lograr subsanar. Pero en una guerra siempre van a morir personas y uno como país siempre tiene que tratar de proteger a sus ciudadanos. Lamentablemente, en el caso boliviano no va a quedar otra alternativa. Porque ¿qué pasaba si Bolivia se quedaba con las empresas chilenas? ¿Qué pasaba si las remataba? Nuestro país iba a perder una fuente de ingresos importante y eso también iba a determinar quizás que no pudiésemos lograr un desarrollo económico sostenible con el tiempo. Entonces, con esos intereses en juego, es que se toma la determinación de la invasión y por eso es que molesta tanto a nuestro país el hecho de que Bolivia suba el impuesto. Porque en sí no era tan grande el impuesto que se iba a cobrar, pero sí lo que era grande era la pérdida de confianza. Porque imagínense que las empresas hubiesen aceptado esta alza de impuestos. Y 5 años después Bolivia de nuevo volvía a subir los impuestos. Entonces se buscaba evitar que una situación así de inestabilidad se produjera. Pasando a la pregunta 4, donde hay que señalar 3 efectos territoriales para Chile después de la guerra. Aquí tenemos que ver cuáles son los cambios que se producen en el territorio chileno. Acá les menciono varios, ustedes pueden haber identificado incluso quizá alguno otro, pero lo fundamental acá es que entendamos cuáles territorios se van a incorporar a nuestro país y en la misma época cuáles se van a perder. Porque no olvidemos que mientras Chile estaba peleando este conflicto en la zona norte, va a empezar a recibir presiones por el otro lado desde Argentina. La Patagonia, que hasta esa época pertenecía al Estado de Chile, Argentina siempre la había mirado con intenciones de colonizarla, de ocupar ese territorio, porque en la práctica nuestro país nunca hizo una ocupación efectiva de la Patagonia. No se fundaron ciudades, no se enviaron colonos, por lo tanto era un terreno que estaba bastante abandonado, y en gran parte estaba abandonado porque las expediciones científicas que habían venido a nuestro país, si ustedes se acuerdan que vimos hace un par de semanas atrás, vieron que no había ningún valor económico en la Patagonia. De hecho era un terreno bastante inhóspito, no hay mucha vegetación,
En la época no se conocía que había petróleo. Ya en el año 1910, 1920, se va a descubrir que hay petróleo y gas natural. Pero en el momento de la guerra del Pacífico no había conocimiento de eso. Por lo tanto, nuestro país va a preferir entregar esos territorios a Argentina y evitar entrar en una guerra con un tercer país. Estaba todo el esfuerzo bélico de Chile estaba en la zona norte, peleando contra dos países que en población nos triplicaban. Y más encima entrar en guerra con Argentina no era una opción. Y por eso es que diplomáticamente se va a ceder a las presiones argentinas, quienes ellos de forma bastante astuta van a aprovechar que Chile está en guerra para empezar a presionar. Y con eso Chile va a mantener una relación diplomática pacífica con Argentina hasta el día de hoy. De hecho, nunca hemos estado en guerra con Argentina. En los años 80 estuvimos a punto de entrar en guerra, pero gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II, es que Chile y Argentina logró sanar los problemas limítrofes que tenían por tres islas que están en la zona austral, casi al fin del, entre comillas, al fin del mundo. La isla Nueva, la isla Lennon y la isla Bixson, que eran tres pequeñitas islas que están justo en la punta de América, y que el país que las controlase iba a ser el país que podía controlar en un futuro lo que sería la Antártica. Finalmente el Papa intervino y esas islas quedaron como territorio chileno. Pero estuvimos a punto de entrar en guerra. ¿Ya? Afortunadamente Chile nunca ha estado en guerra con Argentina, porque de acuerdo a todas las estimaciones que se han hecho, historiadores, sociólogos, expertos en tema militar, una guerra entre Chile y Argentina sería una guerra que no tendría ningún vencedor, porque sería una guerra tan destructiva que tanto Chile como Argentina terminarían pagando un costo en vidas y un costo económico que sería superior a cualquier posible beneficio. Por ejemplo, incorporar un territorio nuevo o cualquier otra cosa no se compara al gran costo que tendría en vida humana y en dinero una guerra entre ambos países. Así que afortunadamente nunca hemos estado en guerra con Argentina. Pero volviendo a los efectos específicos de la guerra del Pacífico, se van a incorporar a nuestro territorio Arica y Iquique. ¿Ya? En el caso de Arica, acuérdense que una vez que termina la guerra, se incorpora durante 10 años a Chile y después se hace un plebiscito en el cual se le pregunta a los ciudadanos de esta ciudad si es que quieren pasar a ser parte de Perú, si quieren volver a ser parte de Perú, o si quieren permanecer siendo como chilenos. Y como gran parte de la población de Arica era chilena, van a aceptar la propuesta y van a pasar a ser de forma permanente parte de Chile. En el caso de Iquique, en la provincia de Tarapacá, también va a pasar a ser parte de nuestro territorio de forma perpetua, hasta el fin de los tiempos. Estos territorios de la zona norte, que se van a incorporar a nuestro país, van a ser territorios muy ricos en minerales, no solamente salitre, también cobre, litio, y lo que hasta el día de hoy potencia gran parte del desarrollo de la actividad minera en esa zona, lo que permite que ingrese tanto dinero al Estado chileno. Como tercer efecto, tenemos que Bolivia va a perder su salida al mar desde 1879 en adelante, que Bolivia pierde su salida al mar. En la ciudad de Antofagasta, ciudad que antes era boliviana, pasa a ser chilena de manera perpetua, es decir, hasta el fin de los tiempos. Y en cuarto punto, lo que les comentaba al comienzo, que nuestro país va a perder la Patagonia por esas presiones que recibía de Argentina. Una pregunta número 5, lo que se nos está preguntando acá es cuáles fueron los beneficios económicos, es decir, en el ámbito financiero, ¿qué ganó Chile con esta guerra? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con la estructura también económica del país? Porque incorporar un territorio que es bastante amplio, cuando nosotros vemos normalmente el pronóstico del tiempo, siempre mencionan Arica, Iquique, Antofagasta, y pareciera que están estas ciudades una al lado de la otra. Pero en la práctica, viajar de Antofagasta a Iquique es algo así, en automóvil por lo menos son como 6 horas, 6 a 7 horas. Y de Iquique a Arica es la misma cantidad de tiempo, o incluso un poquito más. Por lo tanto, es bastante grande la distancia que hay entre ellas. Imagínense que un viaje en bus desde Santiago hasta la ciudad de Iquique toma más de 24 horas. Por lo tanto, estamos hablando de distancias que son bastante extensas. Así que, ¿cuáles van a ser los beneficios económicos que va a traer esto para nuestro país? Como en las empresas salitreras se va a necesitar mucha mano de obra, y como ahora esos territorios son oficialmente parte del Estado de Chile,
va a haber un crecimiento de las salitreras que habían en la zona norte. Van a empezar a ampliarse, van a sacar más mercadería, van a exportar más productos, y para eso van a necesitar más personas. Y gran parte de la gente que se va a ir a trabajar ahí van a ser personas que vivían en la zona centro, estamos hablando de Santiago, Rancagua, los alrededores de Curicó, Talca, personas que se dedicaban al campo, van a ver con buenos ojos esta oportunidad económica de trabajar en la industria salitrera, y van a migrar hacia la zona norte. Hasta el día de hoy nosotros podemos ver que existe un tipo de migración de esa forma. Todos nosotros conocemos a algún amigo, familiar, el papá de algún amigo, que trabaja en el norte, que va a trabajar a las minas, por ejemplo, está 7 días allá, después está de baja y vuelve 7 días al sur. Todavía existe esa dependencia económica de la zona norte en nuestro país, y porque hasta el día de hoy es la principal fuente de ingreso de Chile. En segundo lugar, tenemos que la victoria de Chile va a fortalecer el sentimiento patriota, después de ver ejemplos de patriotismo y de entrega como Arturo Prat, quien va a dar su vida luchando por defender a su país. Ese ejemplo de heroísmo, de coraje, nos va a empezar a meter en nuestro subconsciente la idea de que el chileno es una persona que no le tiene miedo a las dificultades, a los problemas, que incluso está dispuesto a dar su vida por defender al país. Todos esos sentimientos empiezan a llegar en el subconsciente colectivo, y el chileno promedio empieza a sentir que realmente pertenece a esta cosa imaginaria que nosotros llamamos ser chileno. Porque no existe nada físico, biológicamente hablando. Si ustedes comparan a una persona, el ADN de una persona de acá de Chile y el ADN de alguien que vive en la isla de Hong Kong, nuestro ADN es prácticamente idéntico, en grandes rasgos. Pero lo que te da a ti la identidad de ser parte de un pueblo son principalmente sus tradiciones, su historia. Y este sentimiento de patriotismo y de nacionalismo nos va a hacer sentir a nosotros como que somos parte de un país que está por sobre el resto. ¿Ya? En parte de eso es el nacionalismo, sentir que tu país es mejor que los demás. Y además, la incorporación de estos territorios, la creación de este ejército, un ejército que era bastante moderno para la época, que va a comprar armas nuevas para este conflicto, nuestro país se va a posicionar como una de las principales potencias militares de la región, es decir, de América. Incluso va a llegar un punto en el cual la CIA la pelea en cuanto a capacidad bélica a países como Estados Unidos. Posteriormente Chile va a tener que ir achicando un poco su ejército, porque no se necesitaba un ejército tan grande para un país que era tan pequeño en cuanto a población. En tercer lugar, estos territorios que se incorporan van a llevar a cabo un proceso que se conoce como de chilenización, porque van a llegar personas chilenas a vivir ahí, personas que van a hacer ahí su vida, se van a empezar a mezclar con quienes habitaban, y va a empezar a ver ese componente cultural que nosotros conocemos como la identidad chilena, además que las intendencias y otras instituciones del Estado chileno se van a instalar en Antofagasta, en Arica y en Iquique, que se van a encargar de administrar estos territorios. Por lo tanto, toda la estructura administrativa que existía en la zona sur, en la zona norte, también se va a instalar en estos territorios nuevos. Esas son parte de las, podríamos decir, consecuencias que hay en este ámbito, tanto económico como social. No se olviden que gran parte de los territorios que se incorporan a raíz de este conflicto son territorios que hasta el día de hoy producen una gran cantidad de ingresos. Gran parte de la minería del cobre está en los alrededores de las ciudades de Antofagasta y Iquique. Por lo tanto, hasta el día de hoy es una fuente de ingreso importante. Y si nuestro país no hubiese luchado este conflicto, probablemente esos territorios seguirían siendo bolivianos y peruanos, y quizá eso hubiese influido mucho en el crecimiento económico que ha tenido Chile en el último siglo. Así que esos son antecedentes, son consecuencias que uno tiene que tener presente y que determinan en gran parte el desarrollo que ha tenido Chile hasta el día de hoy. Si ustedes se fijan, los contenidos que están trabajados en esta guía no son tan extensos. Esto está relacionado principalmente en lo que fue la Guerra del Pacífico, cómo era la situación antes de la guerra, qué llevó a la guerra, el desenlace. Nosotros en clase lo vimos con un poco más de profundidad, el desenlace, que es cómo se fue produciendo el enfrentamiento,
y finalmente vemos cuáles son las consecuencias. ¿Ya? Así que esos son los elementos que ustedes tienen que considerar al momento de que vayan a desarrollar su guía. Si alguien llegase a tener alguna consulta y quiere resolverla antes de enviarla, así como para estar 100% seguro de que su respuesta está correcta, yo en el chat les dejé mi número de WhatsApp. Me pueden preguntar, ¿sabe qué, profe? Tengo una duda en la respuesta número 2. Me mandan una foto de la respuesta 2 y yo ahí la leo y les puedo hacer las anotaciones. Él les podría decir, no, sabes que está bien la respuesta, pero aquí yo le agregaría esto más y la respuesta te quedaría perfecta. Que, de hecho, creo que hay algunos del curso que me han contactado y yo le he dado esa acotación. ¿Ya? Así que no sé si tengan alguna consulta sobre la guía, sobre la prueba de la próxima semana, para aprovechar de resolvérsela al tiro. Profesor, una consulta. ¿Sí? Yo tengo mi guía lista, yo la he terminado, pero según mis respuestas se ven totalmente diferentes a la que tiene mostrada usted en su presentación. Permítame decirle mi respuesta. Según la primera pregunta, Perú nacionalizó el salitre, expropiando salitreras privadas de empresarios chilenos. Bolivia subió los impuestos al salitre por lo que no respetó el tratado de 1874. ¿Eso está bien? Sí, pero estás considerando, lo que sí estás considerando un antecedente extra, que era lo que pasaba en Perú. Porque cuando nosotros hablamos del gatillante, de lo que inicia el conflicto en específico, es el tema de que Bolivia estaba incumpliendo el tratado de 1874. Pero si tú los presentas, esos dos elementos como antecedentes, podemos considerar que sí están correctos. Ya. Claro, porque si lo presentaras, por ejemplo, el tema de la expropiación de las salitreras por parte de Perú, como lo que inició la guerra, ahí estaríamos en problemas. Pero si lo presentas como un antecedente, estamos bien. Por eso es que les decía cuando estábamos haciendo la revisión que estos son algunos de los lineamientos que podrían haber acá. Si ustedes sacaron otro, ahí vamos a tener que empezar a revisar, pero si está relacionado con lo que está en su guía, está bien, ¿ya? Yo me enfoqué principalmente en el conflicto que hubo con Bolivia. Si bien Perú va a ser parte de él, lo que va a gatillar a que Chile ingrese en guerra va a ser principalmente el incumplimiento de Bolivia de parte del Tratado de 1874 y el alza de los impuestos. Pero no sé quién está hablando porque no alcanzo a ver el nombre. Francisco. Francisco, si tú lo presentas como antecedente, estamos súper bien. Ya, en la primera pregunta. Sí. Ya. Y en la dos, sobre señalar los hechos que finalmente inició esta guerra, yo lo tengo así. La existencia de un tratado secreto de asistencia militar entre Perú y Bolivia provocó que Chile declare la guerra a Perú y Bolivia. ¿Está correcto? ¿No? Tú podrías presentar eso. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de lo que inició la guerra, es lo que causó que empezaran a enfrentarse los países. Y en primera instancia Chile solamente se enfrentaba a Bolivia, que fue el hecho de evitar el embargo de las empresas chilenas. Entonces, eso sería lo que inicia el conflicto. Lo que tú estás presentando, eso podría responder la pregunta de por qué Perú ingresó al conflicto, en el fondo, si te das cuenta. Porque me estás relatando el tema de este tratado secreto. Y Chile no va a tener conocimiento del tratado hasta que el conflicto empezó. Ya. No sé Bueno, si quedó claro ahí, Francisco. sí, quedó claro. Todo bueno. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, Ah, ¿alguna consulta? espera, estoy buscando.